estar juntos hoy. ¿Quién está feliz? ¿Quién está disfrutando de esta conferencia? Yo llevo horas aquí en Medellín, es mi primera vez aquí en Medellín, pero llegando aquí, estando acá atrás, escuchando poquito y luego la sesión. Oigan, ¿a ustedes les gusta cantar? O sea, cantan, sí cantan. Me los voy a llevar allá para que le enseñen a mi iglesia que así se debe cantar. Cantan hermoso, pero hay algo que Dios está haciendo aquí y creo que nos debería dejar de sorprender, ¿no? Porque el que busca encuentra y estamos buscando a Jesús y Jesús nos está encontrando a nosotros, pero es muy lindo ver cómo luego Dios va uniendo cada enseñanza, cada momento y al final todo tiene sentido, lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones y lo que nos llevamos, ¿no?, a casa. Es un privilegio, de verdad. Gracias por la confianza, pastores. Gracias por abrirme la oportunidad de hablar todos juntos. Sin querer, yo no sabía que Steven iba a hablar de Lucas, pero ¿qué les parece si seguimos estudiando Lucas juntos? Quisiera que pudiéramos estudiar este pasaje de Lucas 15. Lucas 15:1 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. De aquí Jesús procede a contar 3 parábolas. La tercera parábola que cuenta es la del hijo pródigo, que tú y yo creo que nos hemos escuchado al menos o no sabemos de memoria. En el versículo 11 dice: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. El versículo 20 dice: levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Versículo 25, vamos rapidito. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Versículo 31, y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Me acompañas orando rápido? Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias porque estás hablando a nuestros corazones, porque nos estás llamando a casa en esta noche. Te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón, que hables, Espíritu Santo, y reveles a Jesús en cada uno de nuestros corazones en esta noche. Que puedan estar nuestro corazón abierto, nuestros oídos abiertos para escuchar tu voz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien aquí conoce a esa persona que siempre pierde todo? ¿Alguien conoce? ¿Sí? ¿Sin miedo? O alguien es de esas personas que siempre pierden todo, ¿no? Siempre hay alguien, ¿no? De que, híjole, esta semana se me perdieron las llaves. No, esta semana se me perdió, no sé, mi mochila. Uy, perdí mi pasaporte. No, siempre hay alguien. Todos tenemos esa persona en la vida. Mi marido, Steven, que acaba de hablar, es una persona profesional en muchas cosas, incluyendo el perder cosas. Tú ponle el nombre: cartera, teléfono, mochila, pañalera, llaves del carro, todo. Puedes ponerle nombre a lo que sea y él tiene el don
de perder las cosas. Él dice que su mente está en cosas más importantes que las cosas triviales del mundo. Entonces, bueno, no sé si todavía lo perdono o no, pero todos conocemos a alguien así, ¿no? Yo tengo un lema de vida. Yo puedo olvidar, pero nunca perder. A mí no se me pierden las cosas, a mí se me olvida dónde las puse, pero no las pierdo. Nosotros este año cumplimos casi 12 años de casados, o sea, tenemos 11, y en estos 11 años de casados hemos tenido 11 mudanzas. Oren por nosotros, por favor. En esta última mudanza que tuvimos, nos mudamos de la Ciudad de México a El Paso. En esta última mudanza ya habían pasado como 5 días de que la mudanza se había ido con todas las cosas de nuestra casa. Estábamos ya en un hotel, yo súper nostálgica porque pues me iba a una ciudad que amaba para irnos a vivir al Paso, Texas, y una hora antes de que teníamos que salir, como buena esposa responsable, le pregunté a Steven, oye, los pasaportes tú los tienes, ¿verdad? Y él, no, tú los tienes, ¿no? Y yo, ¿no los agarraste de mi mesita del lado de la cama? ¿No los agarraste tú? No. Y en ese momento yo vi mi vida pasar frente a mí, o sea, cómo estábamos a punto, no de mudarnos de ciudad, mudarnos de país, donde una mudanza se iba a ir en un camión meses después para alcanzarnos en otro país y nuestros pasaportes estaban en esa mudanza. Entonces yo, o sea, intentando resolver, Steven llamando a la compañía, se habían llevado 5 días antes nuestra mudanza a una bodega donde tenían toda nuestra vida en cajas. Pero como yo no pierdo las cosas, yo solo olvido dónde las puse, me acordaba que los pasaportes, dije, si están donde siempre están en una maleta que no tiene una llanta. De todas las cajas, todas las maletas, una maleta que no tiene una llanta. De esas que dices, no la voy a tirar porque me sirve para empacar cosas. Después de que te mudas 11 años, guardas las maletas sin llantas, ¿ok? Entonces, mi maleta sin llanta, ahí está. Entonces ahí tienes a Steven llamando a la mudanza. Oigan, está en una maleta sin llantas. Ya todo está empacado dentro de cajas, como emplayado. Pero bueno, esto era 1 hora antes de estar en el aeropuerto. Manejamos a una bodega en medio de no sé dónde en Ciudad de México, porque Ciudad de México es enorme. Llegamos a la bodega, yo temblando por mi vida, de vamos a perder el vuelo de nuestra mudanza a Texas. Entonces estamos ahí, Steven se baja, llorando, por favor, Dios, haz algo. Y ya llegando ahí, sacan todas las maletas, abren la maleta, abren maleta por maleta porque pues no se veía, y le dije, busca la maleta que no tiene una llanta. Al final, pasaron como no sé cuántos minutos, los minutos más largos de mi vida. Yo estaba nerviosa, estaba asustada, estaba pidiéndole perdón a Dios por todo. Y de repente veo en el retrovisor a Steven caminando, ni siquiera corriendo, caminando, casi perdiendo el vuelo, ¿no? Riéndose con los pasaportes en la mano, porque yo no pierdo, yo solo olvido. Pero hay algo acerca de encontrar lo que está perdido, ¿no? Hay un alivio, hay algo acerca del alivio y la alegría de encontrar lo que está perdido. Y en este pasaje que leímos en Lucas 15, vemos a Jesús hablando de 3 parábolas. Él empieza hablando de la oveja perdida y luego habla de la moneda que se perdió y luego habla del hijo que se perdió. Que para mí aquí Él está queriendo explicar la naturaleza del corazón del Padre. Está queriendo que nosotros podamos ver quién es Él, el Dios que busca lo perdido. Y si ponemos atención, buscar y encontrar y alegrarse por lo encontrado, es un tema central en el Evangelio, que tiene mucha profundidad y mucho peso que muchas veces no vemos. Y esta historia del hijo pródigo en realidad no es del hijo pródigo, es de los hijos pródigos. Lo vemos y vemos que son 2 partes. La primera es el hijo menor que está perdido y la segunda es el hijo mayor que está perdido. Empieza hablando que el hijo menor pide su herencia y en este tiempo, para cómo se regían las leyes, el hermano mayor realmente era el que recibía una doble porción de la herencia.
lo demás que quedaba se lo dividían entre los hermanos. Entonces realmente al hermano menor no le tocaba tanto, pero este hijo menor pide su herencia. Y esto solo pasaba cuando el padre moría. Entonces en este tiempo, si tú venías a pedir la herencia que te toca, cuando tu padre está vivo, realmente lo que estás diciendo es que estás deseando que tu padre muera. Quiero lo que el padre me quiere dar, pero no quiero al padre. Y el patriarca en esta tradición, la figura de un padre, lo que él realmente hubiera hecho era sacar a este hijo de la casa de alguna forma violenta, verbal o hasta física, como decirle: ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pidiendo? Pero lo que vemos aquí es que este padre no es así. Él divide la propiedad entre sus hijos y le da al menor su porción. Aquí la traducción que tú y yo leemos en nuestras Biblias dice propiedad, pero la palabra que usa en griego es bios, como biografía, que significa vida. Lo que realmente está diciendo es que el padre dividió su vida entre sus hijos para entregarle a su hijo su parte de la herencia. El padre, el patriarca, tenía que vender sus tierras y perderlo todo. Perder su tierra significaba perder su estatus, perder su posición. Este hijo le está pidiendo literalmente: pierde todo, y este padre lo hace. Este padre decide atravesar la pérdida y el dolor del rechazo a su amor. El hijo se va y gasta todo, y en el punto más bajo él se da cuenta del error que cometió y crea en su mente este plan: voy a llegar y voy a confesar y voy a decirle que me trate como uno de sus empleados, así al menos le puedo pagar un poco de lo que le debo. Este hijo regresa y el padre lo ve de lejos y corre hacia él. Aquí es un punto que me deshace. En ese tiempo, un patriarca no corría. Todos corrían, los hijos, los jóvenes, las mamás, todos corrían, pero un patriarca no corría. Y Jesús aquí dice que el padre corre cuando lo ve de lejos. Corre y lo abraza y lo besa, y el hijo empieza este discurso que el padre ni siquiera escucha. No esperó a que se cambiara, que se bañara, que se arreglara, que hubiera sido bueno quizá, pero le pide la ropa, la mejor ropa que tienen para poder cubrir su desnudez, y pide que empiece la fiesta. El hijo no se va a ganar el lugar dentro de la casa. El padre es el que lo está trayendo dentro de casa. Y luego el hijo mayor lo escucha qué está pasando, ni siquiera se toma el tiempo de entrar y preguntar. Le llama a uno de los criados y le pregunta qué está pasando. Se entera de qué está pasando y se enoja. El hijo mayor viene a reclamarle al padre por qué pidió que le mataran un becerro, cuando los becerros solo se mataban en ocasiones muy especiales. Era como matar un becerro, voy a invitar a todo el pueblo y es como el suceso más grande de este tiempo. Dice: ¿por qué estás gastando lo más importante y caro que tenemos en tu hijo que se fue a gastar todo? Este hijo quería tener voz y voto en lo que estaba pasando. Él sentía que él tenía el derecho de ser escuchado. Y en el versículo 29, él insulta al padre. Antes, como hijos, tenías que hablar con respeto a tu padre, es el patriarca. Y ni siquiera se dirige a él con respeto, le dice: mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido de ninguna forma, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Lo humilla ante todos, y aún así el padre le responde con amor: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y aquí acaba la parábola. Es como de esos misterios que dices: a ver, ¿cómo? ¿Pero qué pasa después? Se reconcilian los hermanos, hacen la fiesta, entra el hermano mayor, no, quién sabe. Ahí se acaba la parábola y nos deja en suspenso. Pero en esta historia corta como la hemos aprendido y la hemos escuchado, yo veo 3 cosas que Jesús nos está diciendo y nos está comunicando, cosas que podemos estudiar y escarbar y obtener de su
palabra. La primera cosa es, puedes estar cerca o lejos y estar perdido igual. Conocemos esta historia por el hijo menor, ¿no? El hijo pródigo, el que se fue, el que se perdió en el pecado, el que rechazó el amor del padre. Su vida fue el resultado de querer lo que el padre quería, pero no querer al padre. Parece a simple vista que el hijo menor es el que cometió la ofensa mayor, pero en el punto más bajo es que se da cuenta de su error, se arrepiente, un poco como lo que nos decía Steven antes, se arrepiente y vuelve a casa. Spurgeon dice, el arrepentimiento genuino nace cuando vemos la gravedad de nuestra ofensa y la ternura del Padre que aún nos espera. Para los que hemos huido de casa una o más de una vez, esta es la verdad más bella que tú y yo podemos abrazar, que no importa cuánto hemos huido, cuánto nos hemos alejado, tenemos un Padre que sigue esperando nuestro regreso. Henry Nouwen dice, la fe es la confianza radical de que nuestro hogar siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Volver a casa solo toma de nosotros el sabernos amados y esperados. Porque la realidad es que tú y yo tomamos la decisión de huir cada vez que perdemos fe en esta voz que nos llama amados. Esta voz que nos dice que tú y yo somos amados y decidimos escuchar otras voces que apagan esta voz, otras voces que nos ofrecen maneras de ganar este amor que tanto anhela nuestra alma. Toma de nosotros solo el mantenernos conectados con esta voz que nos llama amados para no huir a tierras lejanas buscando lo que solo podemos encontrar en Él. Pero esta historia habla de dos hijos. El hijo que se fue y el hijo que se quedó. Los dos están lejos del padre. Cada uno quería lo que el padre tenía, pero no al padre. Cada uno usó al padre para obtener lo que en verdad amaban. La riqueza, el estatus, pero no amaban al padre. Uno estaba, escucha esto, uno estaba perdido en su maldad y el otro estaba perdido en su bondad, en sus buenas obras. Los dos necesitaban sanidad y perdón y los dos necesitaban regresar a casa. Los dos necesitaban el abrazo de un padre perdonador. Pero lo que aquí vemos en esta historia es que fue mucho más difícil para el hermano mayor. Él le deja claro desde el principio por qué él no va a entrar a la fiesta, por qué está rechazando al padre, porque él nunca ha desobedecido y el padre no lo contradice. En esta queja podemos ver muy claramente que la obediencia y el deber se convirtieron en una carga y el servicio en esclavitud para él. No es su pecado el que lo está alejando del Padre, son sus buenas obras y su integridad moral. Está perdido en su juicio, en su condenación, en el enojo, en el resentimiento. Su corazón está completamente lejos. En el versículo 28 dice que él se enojó y no quería entrar, pero el padre sale y le ruega que entre. ¿Sabes una cosa? La alegría y el resentimiento no pueden coexistir. La alegría y el resentimiento no pueden coexistir. Este hijo mayor es incapaz de sentir alegría por el regreso de su hermano. Y si te fijas, leímos el versículo 1 de Lucas, donde dice a quién le está hablando Jesús. Eran dos grupos de personas. Le está hablando a los cobradores de impuestos y a los pecadores, y a los fariseos y a los escribas. De repente, para mí todo tiene sentido. ¿Quiénes son estas personas en la parábola? Los pecadores y los recaudadores de impuestos son el hijo menor que se va y hace lo que quiere y tienen su independencia. Y los fariseos y los escribas son el hijo mayor, los de integridad moral, los de las buenas obras. Y aquí, amigos, vemos las dos maneras en las que tú y yo, los humanos, intentamos arreglar nuestro camino y conectar con Dios. Nuestra integridad moral, nuestras buenas obras y los que buscan solo nuestra independencia.
La integridad moral es: voy a ser bueno, voy a obedecer, me voy a someter, voy a trabajar duro. Y la independencia es: voy a decidir lo que es bueno para mí, voy a hacer lo que yo quiero y lo que sienta que es correcto para mí, voy a encontrarme a mí mismo. Y lo que Jesús aquí está diciendo a estos dos grupos de personas a través de una parábola es: la tienen mal los dos, están mal los dos, están perdidos los dos. Él está queriendo decir: el humilde tiene un lugar adentro y el orgulloso se queda afuera. La gente que sabe que necesita la gracia tiene un lugar adentro, y la gente que cree que tiene todo resuelto se queda afuera. El evangelio de Jesús no es religión o antirreligión, no es moralismo o antimoralismo, no cabe dentro de estos parámetros, es una cosa aparte. Hay dos maneras en que tú y yo podemos ser nuestro propio Salvador. Podemos ser el hijo que quiere controlar lo que tiene el padre, viviendo una vida muy, muy mala, o podemos ser el hijo que quiere controlar lo que el padre tiene, viviendo una vida muy, muy buena. Tim Keller dice que la gente religiosa obedece a Dios para obtener algo, pero la gente de evangelio obedece a Dios para obtener a Dios. Lo voy a decir otra vez. La gente religiosa obedece a Dios para obtener algo, pero la gente de evangelio obedece a Dios para obtener a Dios. Y aquí vemos por qué el hijo menor no es peor que el hijo mayor. Obviamente, si amas a Dios, lo vas a obedecer sus mandatos, pero ¿cuál es nuestra motivación al obedecer a Dios? Tim Keller dice también que la diferencia entre un cristiano y un moralista es que los cristianos se arrepienten de lo que han hecho mal, pero también se arrepienten de las motivaciones por lo que han hecho lo correcto. El hijo mayor no obedece por amor, el hijo mayor obedece por sus beneficios. La segunda cosa que vemos es que puedes estar cerca o lejos y el Padre te está esperando igual. El Padre está afuera esperando a sus dos hijos. Su amor hacia ellos no depende de su arrepentimiento. Él los amó primero y los llamó a casa a los dos. No ama más a un hijo que al otro. El Padre no recibe con enojo al hijo menor, lo recibe con ternura. El Padre no responde con juicio a las quejas del hermano mayor, le responde y lo recibe con ternura. Cuando el hijo mayor está quejándose porque está haciendo una gran fiesta, el padre, al contestarle: hijo mío, todo lo que tengo es tuyo, la palabra que usa en griego, tekon, es una connotación de afecto. Realmente le está diciendo: mi niño, todo lo que tengo es tuyo. Y aquí podemos ver que no hay más que ternura y un deseo de tener a sus hijos de vuelta en sus brazos. El hijo mayor se convirtió en un extranjero en su propia tierra, perdió comunión con el Padre. Y hay una foto que pedí, a ver si se puede poner. Hay una obra muy famosa de Rembrandt, un pintor, que se llama El regreso del hijo pródigo, que es bellísimo. Hay todo un estudio acerca de y si te fijas, no sé cómo me queda más cerca, está el hermano mayor parado al lado, hasta acá. Está el padre abrazando al hijo que acaba de regresar de casa, la gente viendo de lejos, y el hijo mayor a un lado. La mirada del hijo mayor de enojo, de rencor, de frustración, viendo cómo el padre está abrazando al hijo que está reclinando su cabeza sobre su pecho. ¿Cuántas veces no somos tú y yo como el hermano mayor? Que nos quedamos de lejos, perdidos, al margen, en vez de caer a los brazos de nuestro Padre que siempre ha estado ahí. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos ocupado de las cosas del Padre? Vamos a la iglesia, vamos a servir, vamos a llenar nuestro calendario de buenas obras. Estamos cerca, pero nuestro corazón está lejos. ¿Cuándo fue la última vez que caímos a sus brazos como el hijo pródigo y descansamos sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón, escuchando qué dicen los latidos de su corazón, sin otra agenda u otros planes?
Amigos, el plan de Dios, de nuestro Padre desde el principio, al enviar a Jesús a este mundo, siempre fue uno: que pudiéramos tener comunión con el Padre, que pudiéramos escuchar su corazón de cerca y recibir su amor. El plan que tú y yo desechamos cuando huimos de nuestra casa, cuando nos quedamos y nuestro corazón se va. Él está buscando nuestro corazón constantemente, Él está buscando comunión. La tercera cosa que vemos, ya para acabar, es este Padre es como ningún otro. El versículo 20 dice: levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabes que Jesús fue la primera persona que llamó a Dios Padre? Cada vez que Jesús habla acerca de Dios, lo habla como Padre, a excepción de una vez. Y no como el Padre de Israel, como lo vemos en el Antiguo Testamento, pero como en esta connotación de un Padre cercano, de una relación íntima, de una relación de amor. Y yo sé que hay muchos quienes tienen problema con este lado de ver a Dios como Padre. Quizá por cómo nos ha tocado tener a nuestro Padre, o porque tenemos la idea de que un padre es autoritario, es duro, es difícil, no es sensible. Y esta idea de hablar de un Dios como Padre en este tiempo era muy extraña de parte de Jesús, porque en ese tiempo era cuando más se veía difícil el ver la figura de un patriarca, de un padre. Pero Jesús está siendo muy intencional, Él sabe lo que está diciendo cuando habla a estos grupos de gente y habla de este Padre, porque Él quiere definir lo que es ser un padre, definir cómo es Dios como Padre. Y lo que Jesús hace aquí es que nos da a un Padre como ningún otro. Un Padre que no piensa en sí mismo, un Padre generoso, un Padre amoroso, un Padre que abraza, un Padre que sufre, un Padre que anhela nuestro amor. Y Jesús habla de este Dios como Padre humilde, compasivo, manso. Nadie había hablado de Dios hasta este punto como Jesús. Nadie había hablado de Dios como Padre hasta este punto. Y Jesús pinta este cuadro de un Padre que corre cuando no corrían, que lo ve desde lejos, que lo besa, contrario a todo lo que todos esperaban. ¿Sabes una cosa? El amor de Dios es el que inicia. Es el amor iniciador del Padre. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El Padre da el primer paso. Él va por sus hijos. Él corre por el hijo menor y Él sale por el hijo mayor. El arrepentimiento no provoca que el Padre bese al hijo menor. Es el beso que le da el Padre al Hijo que facilita el arrepentimiento. Y el Padre va por el Hijo mayor. Jesús está contando esta historia a gente religiosa, a las personas que Él sabía que lo iban a matar. Y agrega aún así esta parte donde el Padre sale y le ruega al Hijo mayor, a los fariseos, que entren a la casa. El Padre va por sus dos hijos sabiendo que están lejos. El Padre ya entregó todo de sí por ellos, vendió todo para darle su parte al hijo menor, y todo lo que le quedaba al Padre ya no era suyo, era del hijo mayor. Él dio literalmente todo. Qué Padre tan generoso, desinteresado y entregado es este. Si nuestro corazón no es movido por esto, yo no sé por qué más puede ser movido. Que tú y yo estemos en casa hoy le costó todo al Padre. Le costó entregar a su único hijo. Y sabes que la única razón que Jesús pinta tan mal a este hermano mayor es porque quería que los fariseos se dieran cuenta de cómo se veían. Pero un hermano mayor de verdad hubiera sentido la agonía del Padre y hubiera ido a buscar a su hermano y lo hubiera traído a casa, aun si le costaba todo. Este hijo pródigo no tenía un hermano mayor
que no necesitamos un hermano mayor terrible. No necesitamos un hermano mayor que venga de una tierra lejana. Necesitamos a uno que venga del cielo a la tierra para encontrarnos. No necesitamos a un hermano que nos regrese a casa a costo de su cartera. Necesitamos un hermano mayor que venga y nos encuentre a costo de su vida. En la cruz Jesús llevó nuestra desnudez para que tú y yo podamos ser vestidos con ropa de honra que tú y yo no merecemos. Y sabes algo, en la cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única vez que no se dirige a Dios como su Padre, porque Él sabía que en ese momento no estaba siendo tratado como hijo para que tú y yo fuéramos tratados como hijos. Ahí pagó la deuda que tú y yo en el fondo sabemos que debemos, porque Él tenía todo lo que el Padre tenía y Él lo extendió a nosotros a costo de su vida. Y yo creo firmemente que al ver y entender esto cambia absolutamente todo para nosotros. Cambia nuestra motivación, cambia la manera en la que vemos a Dios y de cómo nos acercamos a Dios. Y si quieres, gustas acompañarme sobre tus pies, vamos a acabar juntos. Spurgeon dice: es el hombre que sabe que está perdido, pero desea ser salvado, el que es declarado como aquel a quien Dios viene a encontrar y recibe con abrazos llenos de afecto. Y yo no sé con qué lado te identificas hoy. Quizá no ha sido el pecado el que ha creado una distancia entre tú y Dios. Quizá han sido buenas obras o tu buena moral. El sentir que has hecho todo bien hasta ahora lo que te ha mantenido o ha cortado esa comunión con el Padre. O quizás sí has huido a una tierra muy lejana y has desgastado todo lo que te ha sido entregado, pero te das cuenta que mientras estás preparando tu discurso, Él está corriendo hacia ti a abrazarte. Lo que tanto hemos buscado en tierras lejanas y lo que más anhelamos encontrar no es algo, es al Padre. Lo que tanto hemos querido ganar con nuestras fuerzas y no hemos encontrado, no es algo, es al Padre. Y lo hermoso de todo es que al buscar esto que nuestra alma tanto anhela, nos damos cuenta que Él nos estaba buscando todo el tiempo, desde siempre. Es el Padre que nos está llamando a casa y me encanta que esta conferencia se llama Perfecta Comunión. Queremos encontrarnos con el Padre, es lo que nuestra alma más anhela, no lo que Él quiere darnos. Y yo no sé cómo estás aquí en este lugar. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos y a hacer esa introspección divina en tu corazón. A ver si han sido quizá malas decisiones que nos han mantenido lejos del Padre. O quizá llevamos toda la vida en la iglesia y sabemos que no hemos desobedecido y hemos dado de nuestra vida, de nuestro tiempo y servimos a Dios, pero nuestro corazón no está cerca. Quiero que podamos en este momento caer de rodillas como el hijo pródigo cayó y reclinarnos en el pecho del Padre, escuchar sus latidos. Comunión con el Padre, encontrarnos con el Padre, el plan que siempre tuvo desde el principio al mandar a su Hijo en una cruz, a dar su vida, a derramar su sangre, era comunión con nosotros, rasgar el velo, abrir un camino para que tú y yo podamos estar cerca del Padre. Y Padre, esta noche venimos juntos como tus hijos. Somos tus hijos regresando a casa, respondiendo al llamado que estás haciendo a nuestras vidas, entendiendo que tú nos amaste primero, que tú nos buscaste primero, sabiendo que tú eres el Padre que deja todo y corres a encontrarnos, que vienes, nos encuentras cuando más estamos perdidos. Y Cristo Jesús, si ha habido malas intenciones en nuestro corazón al buscar lo tuyo, perdónanos. Venimos arrepentidos,
Venimos a buscar estar cerca, buscamos cercanía y comunión, tu plan desde el principio. Ven y encuéntranos, Cristo Jesús. Haz que podamos escuchar tu corazón, haz que podamos escuchar tu voz, haz que volvamos a escuchar las palabras que dices una y otra vez, que somos amados, somos aceptados, que lo único que tú quieres es estar cerca, lo único que tú quieres es amarnos, lo único que tú quieres es darnos todo, lo único que tú quieres es entregarte a nosotros. Y quizá nuestra idea ha estado muy perjudicada en este tiempo y no te hemos podido ver de esta forma en este tiempo. Abre nuestros ojos esta noche. Abre nuestros ojos para verte como ese Padre de amor que corre a alcanzar y a besar a sus hijos. Ven y cambia nuestro corazón. Haz que podamos verte. Haz que podamos escucharte otra vez. Haz que podamos estar cerca. Comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.